Dicen que, en la madrugada en que nació, un enjambre de abejas se posó sobre la cuna de la criatura, como si quisiera custodiar sus labios. Imagina ese zumbido tenue, el ala de la colmena rozando la madera, y una habitación iluminada por la luz pálida de una vela. ¿Qué promesa podría esconderse detrás de ese milagro? Así empieza la historia de Rita, llamada por los siglos la Santa de lo Imposible, cuya vida tejió lo extraordinario en los recodos más comunes del dolor y la esperanza. En las colinas suaves de Umbría, donde el viento huele a higuera y la piedra guarda historias, vivían Antonio y Amata Lotti. Fueron años de deseo que parecía no encontrar respuesta. La vejez había comenzado a asentarse como polvo en las tejas, pero no en el corazón de aquella pareja. Su anhelo de tener un hijo era una plegaria persistente, una insistencia diaria que no se resignaba a la ausencia. Una noche, dice la tradición, Amata tuvo una visión. No fue una imagen grandilocuente, sino un destello de promesa, una ternura que le anunció la llegada de quien sería llamada Rita. Pocos días después, el milagro se hizo carne, y la cuna cobró vida con el llanto de la niña. El signo que acompañó su nacimiento, las abejas agrupadas sin molestar, no fue tomado como superstición por los vecinos, sino como un símbolo de aquello que vendría, la dulzura con que habría de atraer a los corazones endurecidos, la laboriosa entrega y la fidelidad obrera de quien vendría a servir antes que a ser servida. En una época en que los milagros se leían con la sencillez de un pan compartido, aquel gesto quedó grabado en la memoria de la gente como la primera nota de una melodía que no iba a detenerse. Desde niña, Rita mostró una inclinación natural hacia la oración y la compasión. Había en ella una seriedad que no era de tristeza, sino de una claridad interna. Cuando se sentaba a mirar el horizonte, parecía escuchar algo que los demás no alcanzaban a oír. No se trataba de talento para la elocuencia, ni de pose dramática. Era más bien una disposición a atender, a ofrecer un silencio que era ofrenda. Jugaba sin perder ese recogimiento, acariciaba los animalitos del huerto, compartía su pan con los pequeños de la aldea y aprendía las oraciones que le enseñaba su madre con la devoción de quien cuida una lámpara. Aun cuando su corazón ardía por una vocación entregada a Dios, su vida tomó el derrotero típico de tantas jóvenes de su tiempo. La familia persuadió, la costumbre exigió, la honradez social llamó. Rita fue ofrecida en matrimonio a Paolo Mancini, un hombre de la región cuyo temperamento era reputado como duro por sus semejantes. ¿Qué harías tú frente a la disyuntiva entre seguir una llamada interior y obedecer al deber filial? Rita no era una mujer que buscara notoriedad, era una mujer que amaba la paz y, actuando con obediencia, eligió el camino del matrimonio como servicio también, creyendo que el compromiso podía ser terreno de salvación, tanto para su alma como para la del otro. El hogar con Paolo no fue sencillo. Su carácter llevaba cicatrices de orgullo y costumbres que chocaban con la suavidad de Rita. Pero aquí no cabe la caricatura. No era un villano sin matices, sino un hombre común, con pasiones y defectos. Y en esa convivencia se dio uno de los rasgos que más definirían a Rita, la paciencia activa. No se trataba de una quietud resignada, sino de un amor que obra, que acompaña, que sostiene. Con pequeños gestos, un pan puesto en la mesa, una palabra dicha a tiempo, la acogida en la puerta al final de la jornada, ella fue hilando ternura donde antes había aspereza. Poco a poco, la mansedumbre de Rita fue haciendo mella en Paolo. No lo convirtió por decreto, sino por persuasión silenciosa. Sus vecinos vieron cómo en ciertos instantes el brillo de sus ojos se ablandaba al pronunciar el nombre de su esposa. De ese matrimonio nacieron hijos, y con ellos la posibilidad de una nueva herencia. No solo bienes, sino almas a las que transmitir fe y esperanza. Fueron tiempos rotos por la incertidumbre y restaurados por la cotidianidad. Juegos en la plaza, panes rallados para preparar pasteles, manos que enseñaban a rezar.
Rita quiso siempre que su hogar fuese una pequeña iglesia doméstica, una escuela de piedad humilde en las que los actos más sencillos revestían dignidad sacramental. Sin embargo, la vida humana no se libra de la violencia que acecha en las fronteras de la historia. En un episodio que dejó una sombra profunda en la familia, Paolo fue asesinado. No vamos a recrear el detalle sangriento de su muerte. Basta decir que fue una herida que atravesó la casa, que quebró la mesa y dejó un silencio distinto al anterior. Lo que siguió fue una reacción comprensible y humana. Los hijos, consumidos por el fuego de la venganza, se dispusieron a tomar la justicia por mano propia. ¿Cuántas veces hemos visto cómo el dolor nos inclina al retaliar, creyendo que así se restituye el honor perdido? En Rita, sin embargo, la respuesta tomó otra forma. Con una entereza que no era ajena al sufrimiento, Rita entendió que la sangre no podía ser respondida con sangre, si su deseo, profundo y entregado, era la paz del alma. No fue una aceptación fría, fue una lucha interna en la que la madre vio primero el destino eterno de sus hijos más que la satisfacción temporal de su ira. Así, suplicó, intercedió, ofreció expedientes de oración por las almas que estaban en peligro. Su pedido no fue un cálculo impío para borrar el dolor, sino una entrega suplicante a la misericordia de Dios. Pedía que sus hijos no se perdieran en rencor, que volvieran al camino del perdón. La tradición cuenta que, en ese tiempo de conflicto, ocurrió un signo que las gentes recordaron como confirmación de la mano de Dios en su vida. Corría el invierno. La higuera del huerto apenas ofrecía ramas desnudas. El aire mordiente hacía que pocas cosechas fueran posibles fuera de temporada. Rita pidió, con la sencillez de quien pide consuelo, algo que para el sentido humano parecía imposible. Un fruto como señal de que la esperanza podía persistir aún en la estacionalidad de lo imposible. Y se dice que ante los asombrados ojos de quienes la rodeaban, la higuera ofreció higos en plena estación fría. No presentamos esto como garantía de un mecanismo mágico, lo relatamos tal como la devoción lo atesora, un hecho que, para los creyentes de la época, fue signo de consolación y reafirmación de que la oración encuentra, a veces, respuestas que la lógica no puede explicar. Lo que sucedió después empuja la historia hacia un lugar aún más profundo. En la intensidad del querer vengar, los hijos se vieron atrapados por un destino que consumió su vitalidad. Enfermaron, dicen las crónicas devocionales, y la muerte llegó a sus camas tras un proceso que dejó atónita a la comunidad. Pero antes de expulsar el último aliento, buscaron a su madre. En la escena que la tradición cuida con delicadeza, fue la bendición de Rita la que precedió la despedida. Palabras suyas que no imploraban venganza, sino perdón. Un gesto de entrega que abrió la puerta para que la muerte, al menos momentáneamente, se presentara con otro rostro. Perdonad, habría dicho la madre, transformando en acto la teología que sostiene la reparación del alma por medio de la misericordia. Los cronistas devotos subrayan que, al recibir la bendición, los hijos experimentaron una paz que no fue entendida por la razón, sino por el alma. Murieron, y la comunidad no supo si aquello era castigo o misterio, sino más bien un llamado a revisar lo que se considera justo. Rita, por su parte, quedó no como una mujer quebrada por las pérdidas, sino como alguien que había aprendido a colocar su dolor en manos de la providencia. No fue indiferencia ni pasividad, fue la opción radical por la reconciliación, por la salvación de las almas antes que por la reparación de honores temporales. En medio del duelo, la figura de Rita se fue delineando con contornos que la tradición reconoce como santidad, una mezcla de humildad paciente y coraje interior. No se lamentó en público buscando compasión, guardó su pena como la mina guarda su veta y desde allí trabajó. La gente empezó a verla como un oratorio viviente, alguien a quien acudir en la necesidad, no porque garantizara resultados, sino porque su intercesión parecía tocar lo profundo del corazón humano. Fueron entonces frecuentes las visitas a su casa, enfermos, heridos en el alma
y aquellos que tenían asuntos sin resolver. Ella respondía con la sencillez de su fe: escucha atenta, oración ofrecida, un gesto concreto de ayuda. No es extraño que, tras estas pruebas, Rita sintiera aumentar su deseo de consagrarse plenamente a Dios. El convento de Santa María Magdalena, cercano a Cascia, se asemejaba a una promesa: paredes que guardaban silencio fecundo, huertos para el trabajo humilde, un claustro donde la oración se convertía en aliento. Pero el camino hacia allí no fue sencillo. En una sociedad que regulaba rígidamente la entrada de las mujeres a la vida religiosa, las puertas se cerraban por circunstancias prácticas y por la resistencia humana a lo que no comprendían. Rita tocó esas puertas y recibió, más de una vez, la negativa. No por falta de devoción, sino por el orden de las cosas. El convento tenía reglas, el mundo tenía costumbres, y muchas veces la santidad precisa no solo de anhelo, sino de un tiempo que el mundo no siempre puede acelerar. Las primeras negativas no la vencieron. Al contrario, endurecieron su resolución. Pasó por etapas de humillación pública, de explicación a familiares inquietos, de trabajo en la casa sin perder la mirada puesta en el horizonte de su vocación. Sus manos, que antes habían cuidado la mesa familiar, ahora se ocupaban en obras de caridad sin vanagloria. Curar una herida, repartir pan, acompañar a una mujer en parto complicado. Su reputación crecía en silencio. La gente empezaba a reconocer en ella a alguien distinto. Si Rita se entrega, decían algunos, será porque su alma está tocada de algo que no vemos. Para muchos, aquello no era una extravagancia, sino una llamada que debía ser escuchada. En la penumbra de una noche, mientras el frío cortaba las colinas y el coro de los oficios templaba la tiniebla, Rita se retiró a orar con la intensidad de quien ha visto el límite de su mundo y quiere atravesarlo. No era una súplica para huir de la realidad, sino una petición de coherencia, que su vida, tan marcada por la tragedia, fuese ofrecida como antorcha encendida por el bien del prójimo. Y ocurrieron, según quienes transmitieron su historia, pequeñas señales que alimentaron la esperanza comunitaria de que lo imposible podía abrir puertas cerradas. Pero el mundo humano es lento, y las instituciones no siempre acompañan la urgencia del alma. En 3 ocasiones la prioridad del convento fue distinta, y las puertas volvieron a cerrarse. Cada rechazo fue una herida, y sin embargo, cada vez Rita respondía con la misma firmeza callada. Para ella, la puerta física no era la única entrada al misterio de Dios. La oración había convertido su propio corazón en claustro y altar. Allí, en la íntima soledad, trabajaba el terreno humilde de su transformación. Aún con las negativas, su fama de intercesora comenzó a esparcirse. Familias enteras viajaban hasta su casa para pedir consuelo o alivio en sus tribulaciones. Algunos se iban con un vigor nuevo, no por la promesa de un remedio inmediato, sino porque en Rita veían una presencia que hacía más soportable la carga. ¿Qué hay más consolador que encontrar, en la fragilidad ajena, una fortaleza que no pretende ser ostentosa? La gente no buscaba milagros calculados, sino un nivel de compañía que devolviera sentido. El tránsito del hogar al convento, sin embargo, no se consumó por la simple fuerza de la necesidad. Entre la íntima disposición de Rita y la respuesta de la comunidad religiosa, se interpuso una resistencia de la que solo la paciencia y una cierta tensión mística parecen haber sido recursos suficientes. Y así, en ese punto de su historia, la narrativa se detiene en un instante cargado de expectativa. Una mujer que ha perdido, que ha amado, que ha perdonado, que ha sido probada en lo más profundo y que sigue queriendo ofrecer su vida al servicio divino. Es la escena de quien, tras una noche larga de intentos, se queda a la puerta, no para lamentar la cerradura, sino para orar por la llave. En ese preciso momento, cuando el frío le calaba hasta los huesos y la luna barría la piedra con luz pálida, se produjo un gesto que la tradición recuerda con reverencia. Rita, arrodillada en el umbral, dejó caer sobre la tierra la última gota de su angustia. Luego, con las manos juntas, habló no para persuadir a nadie, sino para colocarse en las manos de aquel que siempre renueva lo imposible. ¿Qué ocurrió después? La gente que llegó creyó ver señales.
Algunos testigos mencionaron visiones de santos que, en cierta noche, se le aparecieron en sueño para acompañarla. Otros hablan de suspiros de consuelo que no eran de este mundo. Lo que puede afirmarse con firmeza es que, desde aquel punto de quiebre, la vida de Rita adoptó un ritmo nuevo, el ritmo de quien ha puesto en el abandono sus propios planes y ha confiado en una providencia que a veces solo se revela paso a paso. Antes de que la historia avance hacia el interior del claustro y el misterio de la espina que marcaría su frente, conviene detenerse un momento y mirar el trayecto recorrido. Rita no llegó a la santidad por hechos grandilocuentes desde el inicio. Fue la suma serena de decisiones cotidianas, la acogida al otro, la perseverancia en la oración, la valentía de perdonar, la capacidad de soportar pérdidas sin dejar de creer. En cada uno de esos gestos se percibe la energía que define a quien ha sido llamada, en los hechos mismos de su vida, la santa de lo imposible. Porque lo imposible no es necesariamente lo que supera la razón humana, sino aquello que parece envolver la esperanza. Rehacer un hogar después de la muerte, transformar la ira en perdón, que una higuera de fruto fuera de estación. Si esta historia está tocando algo en tu corazón, quédate un momento más y suscríbete para seguir explorando vidas que renuevan la esperanza. Hay en cada biografía un rincón donde aprender a mirar el dolor con otros ojos. Tras las negativas y el ruido de la expectación, Rita no dejó de hacer lo que sabía: cuidar, orar y estar cercana a quien sufría. Su ofrenda de tiempo y de silencio fue un testimonio silencioso de una santidad que antes de brillar se forja en la rutina de la fidelidad. Y así, cuando finalmente llegó la hora de poner fin a la etapa doméstica de su existencia, no por huida sino por búsqueda, lo hizo con la misma compostura y valentía con las que había enfrentado cada prueba. Las gentes recordaban su figura moviéndose por el pueblo con un paso que no era ni rápido ni lento. Era el paso de alguien que sabe a dónde va. Algunos peregrinos comenzaron a acercarse con pequeñas ofrendas, una vela, un pan casero, una plegaria escrita en papel. En las manos de Rita, esos obsequios eran bendecidos con un estilo sencillamente maternal. Ella no prometía resultados milagrosos, pero reclamaba para cada petición la atención y la oración que merecían. A su alrededor, la fe popular se consolidaba como una red silenciosa que amparaba tanto a los desesperados como a los escépticos. Pero los caminos que llevan al corazón de Dios suelen pasar por pruebas adicionales. La misma virtud de Rita que había conquistado admiración despertó recelos en quienes no comprendían su intensidad. Fue entonces cuando la tensión entre la humildad y la fama empezó a crecer como sombra detrás del rostro. Algunos murmuraban que sus dones eran excentricidades, que su influencia podía alterar el orden social. Otros, más sencillos, seguían depositando en su presencia una confianza casi infantil. Rita, fiel a su estilo, no se dejó arrastrar por el orgullo ni por la defensiva. Volvió a la oración y al trabajo, a cuidar del jardín y a encender velas por las intenciones de aquellos que acudían a ella. Llegó un día en que la comunidad religiosa escuchó hablar de aquella mujer que con paciencia casi imperturbable había soportado pérdidas que hubieran quebrantado a cualquiera. Las palabras llegaron a oídos del convento. Hay una alma así, dicen, que podría ser útil al claustro. Y así la petición formal de ingreso fue admitida para su evaluación. Se abría entonces una ventana hacia la que tantas veces había mirado con esperanza y temor a la vez. La decisión de aceptar o no a alguien como Rita no dependía únicamente del reconocimiento humano. Implicaba para la comunidad discernimiento espiritual, valoración de su capacidad de adaptación a la vida conventual y la prudencia de no perturbar la convivencia. En ese proceso, la humanidad de Rita quedó expuesta en toda su belleza y fragilidad. Su insistencia no era la de quien exige, sino la de quien suplica con humildad, y su paciencia no era la de quien tolera pasivamente, sino la de quien persiste con dignidad. En el siguiente tramo de su historia, ya dentro de la vida religiosa, ocurrirán acontecimientos que terminarán de consolidar su fama. Encuentros con santos protectores, una herida que será considerada como la espina de la corona de Cristo, una promesa de rosa en invierno que sorprenderá a quienes la conocen. Pero aquí, en este punto de transición, conviene retener la imagen de Rita en la puerta, no como símbolo de fracaso, sino como signo de espera. ¿Qué significa permanecer en la puerta? Significa estar listos para dar el paso cuando la llamada se haga clara.
significa tener la disposición interior para entrar sin espectáculo, con la humildad que acompaña a quienes realmente buscan pertenecer. Queda, sin embargo, una pregunta que pende en el aire, y que es la que impulsa la siguiente etapa. ¿Qué hace que una comunidad, reacia al principio, termine reconociendo la presencia de un alma excepcional? La respuesta no es mecánica, y no se reduce a un evento único. Es la suma de testimonios, de la persistencia de la caridad, de la manera en que lo cotidiano se vuelve sagrado. Y también es, en el caso de Rita, la conjunción de señales que la devoción recogerá como confirmación. La aparición de santos que la acompañarán, la marca de la espina que la unirá a la pasión de Cristo, y la rosa en la nieve que iluminó su lecho de muerte. Mientras el lector o espectador mantiene la mirada en Rita, permanece el asombro. Cómo lo humano y lo divino se encuentran, no para anularse mutuamente, sino para transformarse en un camino donde lo imposible, perder y volver a confiar, abandonar la venganza por la misericordia, contemplar una rosa en pleno invierno, se convierte en puente hacia la esperanza. Y es esa esperanza la que seguirá guiando la narración, llevándonos ahora a los acontecimientos que sellarán definitivamente su fama como la santa de lo imposible. Lo que sucedió esa noche en la puerta no fue un triunfo humano, sino una escena de la providencia. La tradición cuenta que, mientras Rita oraba, 3 figuras se le aparecieron en visión: San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino, y no como meras sombras, sino como presencias que la sostuvieron en su deseo. La memoria popular habla de un acompañamiento que no buscó imponer, sino confirmar. No era la abolición de la ley del convento, sino una luz que hizo posible lo que antes se consideraba improbable. Lo sorprendente para quienes la conocían fue que, a la mañana siguiente, Rita fue hallada dentro del claustro, sin que nadie recordara haberla visto traspasar aquel umbral. Los hechos se relataron con asombro y respeto. La comunidad, ante lo inexplicable, consideró que la voluntad divina había hablado, y decidió admitirla. Entrar en Santa María Magdalena significó para Rita no un refugio de honores, sino la continuación radical de la vida que ya llevaba, el cuidado humilde de los demás, la oración constante y el trabajo sencillo. Fue la sencillez de sus tareas lo que pronto delineó su santidad a ojos de las hermanas: barrer el suelo, atender a las que enfermaban, hilar las estopas para velas, regar el jardín con manos callosas que seguían siendo manos de madre. En ese claustro, la devoción de Rita encontró espacio para hacerse oficio. El huerto donde antes crecieron higos e hileras de hierbas se transformó en un lugar de contemplación. Allí habló con Dios entre la rumorosa compañía de las abejas que, según algunos, volvieron a posarse alguna vez en los rosales como memoria de aquel nacimiento bendecido. La comunidad observó su conducta sin aspavientos. Rita no buscaba protagonismo, tampoco la admiración. Su oración se convertía en acción, su acción en plegaria. Y sin embargo, no faltaron quienes se sintieron interpelados por su presencia. Unos por curiosidad, otros por necesidad, acudían al convento con peticiones. Ella respondía con sencillez, escuchaba, encaminaba y ofrecía un consejo que siempre volvía a la misma raíz: la entrega de la voluntad a la misericordia divina. No prometía resultados, ni garantizaba alivios inmediatos. Hablaba de un modo de vivir que ponía el énfasis en la transformación del corazón. Fue en ese clima de oración intensa donde apareció, según la tradición, la señal más íntima y particular de su unión con Cristo: la espina incrustada en la frente. Los relatos hagiográficos, con la prudencia que exigen los hechos de fe, dicen que Rita, sola ante un crucifijo, contemplaba con largo detenimiento la pasión. No se trató de un gesto folclórico, sino de una identificación mística, querer hacerse uno con el sufrimiento redentor del Señor. En algún momento de esa contemplación, una espina, como si fuera proveniente de la corona del Salvador, se hundió en su frente. La herida sangró y dejó una marca que solo al principio pudo disimular con un vendaje o un pañuelo. Para Rita, esa herida no fue motivo de ostentación. La contempló con la mezcla de dolor y reverencia propia de quien reconoce en el sufrimiento una llamada a la compasión universal. La herida la unía de una manera particular con la pasión de Cristo, la transformaba en signo viviente de una entrega que asumía las llagas como camino de cercanía a los que más sufren.
La comunidad aceptó el misterio con distintas reacciones. Hubo asombro y respeto, hubo temor y prudencia. No faltaron quienes, con el espíritu exigente de la regla religiosa, pidieron verificar que aquello no fuera producto de una imaginación exaltada. Con el tiempo, sin embargo, la sencillez de Rita y la coherencia de su vida terminaron por dar sentido a aquello que, al principio, parecía extrañamente sobrenatural. No se convirtió en la figura de un milagro permanente, sino en la mujer que, con una pequeña herida visible, continuó abrazando a los enfermos, consolando a los afligidos y arreglando su hábito con la misma humildad de siempre. La espina en la frente signó años de servicio y de silencio. Rita soportó incomodidades, y aún así no perdió la sonrisa paciente. Fue entonces cuando su fama creció con discreción, no por la multiplicación de prodigios ostentosos, sino por la concatenación de pequeñas conmociones en la vida de quienes se acercaban a ella. Llegaron testimonios de consuelos que parecían atravesar los muros del convento, reconciliaciones entre familias enemistadas, alivios en dolores que se prolongaban, la restauración de la esperanza en corazones que ya no creían. Todo ello fue anotado por la devoción popular y repetido por peregrinos que, con humildad, acercaban ofrendas al monasterio. Uno de los episodios que la memoria popular tradujo como la rosa de invierno es a la vez escueto y potente en su simbolismo. Años después, cuando la salud de Rita comenzó a declinar, se cuenta que pidió, con la natural modestia de quien sabe pedir sin exigencias, una rosa tomada del jardín de su antigua casa. Era pleno invierno, la tierra estaba fría, y la floración parecía una imposibilidad evidente. Aún así, la tradición relata que alguien accedió a su súplica, y encontró en la madre tierra, para sorpresa de todos, una rosa fresca y perfumada. La flor fue llevada hasta su lecho y colocada junto a la anciana que la había deseado. No se presenta esto como un truco, sino como un signo que la devoción recogió, una confirmación visible de que Dios, en los márgenes de lo razonable, a veces abre una ventana para dar un consuelo que no tiene por qué ajustarse a los calendarios humanos. En la última etapa de su vida, la enfermedad fue haciendo su trabajo tenor. Pasó de ser un huésped esporádico a una compañía persistente. Rita recibió cuidados atentos de las hermanas y, a la vez, ofreció a quienes la visitaban una calma que venía de su interior. Al acercarse su hora, varios peregrinos y vecinos narraron haber sentido en la capilla un perfume delicado que ellos atribuyeron a la presencia de lo sagrado. Esos testimonios corrieron de boca en boca. Algunos hablaban de un aroma a flores que impregnaba el aire sin explicación. Otros refirieron la percepción de una luz apacible que parecía envolver el convento. Tales relatos, recogidos por cronistas devotos y por la memoria viva de la comunidad, se convirtieron en parte del acervo que alimentó la fama de Rita como intercesora. El día de su muerte, el 22 de mayo de 1457, según las fuentes que la recuerdan, no fue un episodio dramático en el sentido de la violencia, fue la culminación serena de una vida ofrecida. En su lecho, rodeada de hermanas, exhaló su último aliento como quien pasa de una habitación a otra. La escena quedó impregnada de sencillez y de ese silencio que, en los lugares de oración, se llama sacralidad. No muchos detalles se añadieron por respeto. Los relatos guardan con delicadeza lo íntimo de la despedida. Tras su muerte, comenzaron a contarse con mayor intensidad los hechos que la devoción atribuyó a su intercesión. Se habla de curaciones que se atribuyeron a la gracia de haberla invocado, de ojos que emprendieron la mirada tras una noche de oración, de familias que pudieron reconciliarse después de generaciones de rencor. Entre los nombres que se consignan en las narraciones está el de Lucía, y otros peregrinos que testimoniaron alivios que pusieron en palabras la gratitud y el asombro. Estos relatos circularon por el pueblo y más allá. Algunos llegaron a los oídos de las autoridades eclesiásticas, que documentaron las experiencias sin convertirlas en sentencia absoluta. Las recogieron como testimonios de la piedad popular. Otro fenómeno que cautivó la imaginación de los devotos fue la conservación del cuerpo de Rita después de su muerte. Se habló de una incorruptibilidad relativa. El cadáver, al ser expuesto, presentó signos que algunos interpretaron como preservación admirable. La Iglesia, con prudencia canónica, recibió estos testimonios como parte de la evidencia que, en su momento, se exigía para reconocer la santidad de los fieles. Lo cierto es que la tumba de Rita se convirtió desde entonces en un lugar de peregrinación. Las velas se multiplicaron, las plegarias se amontonaron en sobres doblados, y la devoción fue tejiendo una red que unía la fe local con la esperanza de quienes, en los siglos venideros, la buscaron como mediadora ante lo que les parecía imposible. La fama de Rita trascendió pronto las colinas de Umbría. Su vida, narrada por hombres y mujeres que sintieron alivio en su encuentro, llegó a oídos de autoridades eclesiales que, con procedimientos formales y largos, estudiaron su figura. Pasó por la etapa de beatificación, y luego por la canonización, términos precisos del lenguaje católico que describen el reconocimiento público de la santidad por parte de la Iglesia.
No entraremos aquí a detallar los pasos burocráticos. Baste decir que la Iglesia, tras la debida investigación y ponderación de testimonios, proclamó su santidad, y así Rita pasó a ser invocada oficialmente como ejemplo de vida cristiana y de intercesión ante lo que parece inalcanzable. Con la canonización, el santuario de Cascia, donde reposan sus restos y donde se erigió una basílica en su honor, se convirtió en meta de peregrinación constante. Peregrinos de distintos lugares vinieron a dejar velas, a llevar rosas en señal de devoción, a suplicar por situaciones consideradas sin esperanza. La basílica, con sus muros cargados de exvotos y placas de gratitud, testimonios escritos y flores siempre frescas, es hoy un compendio de historias humanas que, empujadas por el dolor o la gratitud, se encuentran ante la memoria de una mujer que hizo del perdón y de la entrega un modo de vida. Allí convergen quienes buscan consuelo, quienes buscan responder a una gracia recibida y quienes desean experimentarla bajo la intercesión de Rita. Es importante recordar con claridad y responsabilidad que la devoción no opera como una fórmula mecánica. Los milagros y las curaciones se registran como testimonios, personas que cuentan experiencias en las que sintieron alivio, reconciliación o curación y que atribuyeron esa gracia a la intercesión de Santa Rita. La Iglesia distingue entre la fe que invoca y la certeza científica. Acepta la devoción popular y la escucha cuando ésta presenta signos dignos de credibilidad. Por eso, en los relatos que cruzan los siglos, los milagros se relatan siempre con la cautela que exige el respeto a la verdad y a la libertad de interpretación. Más allá de los prodigios, lo que permanece como legado más profundo de Rita es su enseñanza sobre el perdón. Su historia recuerda que la venganza no agota la justicia de Dios, y que la misericordia tiene un poder que a menudo supera las expectativas humanas. En una vida marcada por la violencia, la muerte y el dolor, Rita eligió el camino de poner cada herida bajo la misericordia divina, prefiriendo la salvación de las almas a la restitución de un honor perdido. Ese gesto, tan humano y tan sobrenatural a la vez, es la lección que la cultura devocional repite una y otra vez, que lo imposible a veces no es una hazaña sobrehumana, sino la decisión humilde y cotidiana de bendecir a quien nos hiere. La figura de Rita también ofrece una parábola para quienes hoy enfrentan situaciones que parecen sin salida: el matrimonio que cruje, la enfermedad que no cede, la familia dividida, la puerta que no se abre. Su vida no garantiza respuestas, pero ofrece un modelo de actitud: perseverancia en la oración, fidelidad en el servicio, valentía para perdonar y confiar. Estas actitudes no son remedios instantáneos, son semillas que requieren tiempo, cuidado y la humilde esperanza de que la providencia trabaja incluso cuando la lógica humana se agota. Asimismo, su historia es un llamado a reconocer la santidad en lo cotidiano. No son solo las grandes intervenciones sobrenaturales las que hacen visible la acción de Dios. A menudo, lo divino se infiltra en la rutina, en una comida compartida, en una palabra dicha a tiempo, en un gesto de ternura que repara una relación. Rita vivió la santidad así, en el regazo de las tareas que nadie consideraba heroicas, pero que sumadas constituyeron una vida entregada. Hoy, quienes visitan Cascia encuentran en la basílica no solo una tumba venerada, sino también un lugar donde la esperanza se alimenta. Confesiones, novenas, peregrinaciones y pequeñas ceremonias comunitarias mantienen viva la memoria. La devoción se expresa en flores dejadas, rosarios sostenidos por manos cansadas y exvotos que cuentan historias de agradecimiento. Se comparten relatos de curaciones atribuidas a la intercesión de Rita y, sobre todo, de reconciliaciones que devolvieron la paz a familias rotas. Esas historias, muchas contradictorias y todas humanas, conforman un tejido que nutre la fe de quienes se aproximan. Si mientras escuchas o lees esto, hay una situación en tu vida que te parece imposible, la historia de Rita te ofrece una compañía. No la promesa automática de un milagro, sino la indicación de que la esperanza humana puede perseverar con dignidad y que la oración puede abrir puertas aunque no sepamos cómo. No se trata de una estrategia de éxito, sino de una disposición del corazón, la decisión de no ceder al rencor, la valentía de buscar el perdón
y la humildad de acoger la voluntad de Dios en medio del dolor. Antes de finalizar, recordemos que Santa Rita no se presenta como una figura inalcanzable, sino como una hermana en la fragilidad. Desempeñó roles de hija, esposa, madre, viuda y monja. Conoció la ternura y la crueldad de la historia, acompañó el dolor y buscó la paz. Su vida nos invita a ver la santidad como un camino marcado por gestos concretos y por la fidelidad cotidiana. Santa Rita, a quien muchos llaman la Santa de lo Imposible, sigue siendo hoy un referente para quienes necesitan esperanza. No convierta su historia en una fórmula, toma de ella lo que inspira, deja que su ejemplo modele tu respuesta ante la adversidad, y confía en que la misericordia divina trabaja, a veces, por caminos que no anticipamos. Te invito a una breve oración, para pedir su intercesión, con humildad y esperanza. Santa Rita, tú que supiste transformar el dolor en entrega, y la ira en perdón, intercede por nosotros ante el trono de la misericordia. Enséñanos a acoger la voluntad de Dios en las noches de desaliento, a perdonar con valentía, y a mantener la esperanza cuando todo parece perdido. Haz que en nuestras vidas florezca la confianza donde hoy hay sequía. Ruega por los enfermos, por las familias rotas, y por quienes creen ya no tener salida. Amén. Si la vida de Santa Rita te ha conmovido, comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Deja tu propio testimonio en los comentarios si has sentido su intercesión, y consulta los recursos en la descripción para encontrar oraciones y la novena a Santa Rita, o información sobre peregrinaciones a Kasha. Que su ejemplo nos ayude a creer que cuando la misericordia se hace camino, lo imposible puede transformarse en puerta abierta.